Liturgia para hoy domingo 9 de agosto, 19º domingo ordinario. Antífona. Considera, Señor, tu alianza, y no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, Señor, defiende tu causa, y no olvides las voces de los que te buscan. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del primer libro de los Reyes. El profeta Elías se fue al Horeb, el monte de Dios, y entró a una cueva, donde pasó la noche. Allí escuchó la voz de Dios que le decía: Sal y colócate en el monte delante del Señor, que el Señor va a pasar. Y antes del Señor vino un huracán tan violento, que descuajaba las montañas y agrietaba las rocas. Pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán vino un terremoto, pero en el terremoto tampoco estaba el Señor. Después del terremoto cayó fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino la calma y el silencio. Al sentirlo, Elías se cubrió el rostro con la capa, salió y se colocó a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Hermanos, por Cristo les aseguro que digo la verdad, no miento. Me lo atestigua la conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Una gran tristeza y un continuo dolor me aflige en el corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, separado de Cristo, por el bien de mis hermanos de raza. Como israelitas, son hijos adoptivos de Dios y han gozado de su presencia. Les pertenecen las alianzas, la ley, el culto divino y las promesas. De ellos son los patriarcas, y el Mesías en cuanto hombre es de su raza, estando como Dios por encima de todos. Bendito sea Él por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero en el Señor, espero en su palabra.
Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra, y las olas la sacudían violentamente, pero el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma, y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida. Calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces le dijo, Señor, si eres tú, mándeme ir hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo, desconfiado, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, Padre nuestro, el temor y la desconfianza ponen en duda nuestra poca fe, pero tú envías a tu Hijo para nuestra salvación. Permite que su presencia viva entre nosotros, elevando nuestros anhelos a ti como ofrenda de amor. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica y por las demás iglesias y grupos cristianos, para que en estos momentos de crisis y búsqueda sepamos hallar en la luz del Evangelio la fuente profunda de la renovación. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, para que el testimonio de los cristianos los lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces. Oremos. Padre, escúchanos. Por los niños, para que crezcan sanos de alma y de cuerpo, y que los mayores sepamos amarlos de verdad. Oremos. Padre, escúchanos. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y la poca comunicación, para que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recompensar la convivencia y el amor. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, para que sepamos seguir sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros. Oremos. Padre, escúchanos. Padre nuestro, que has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo, para que los hombres se sientan llamados a la comunión de vida contigo. Acoge la oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos.
Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia, que tú mismo nos has dado, y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Gloria al Señor, Jerusalén, que te sacia con flor de harina. Oración después de la comunión. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Ven, Espíritu Santo, mi vida se halla en la tempestad. Los vientos egoístas me empujan a donde no quiero ir. No consigo resistir su fuerza. Ven, Espíritu Santo, desvélame el sentido de las Escrituras. Devuélveme la paz, la serenidad y el gozo de vivir. Amén. Para meditar. Ponte en pie en el monte ante el Señor. Elías, después de un gran éxito, al dejar en evidencia a él solo y mandar castigar delante de todo el pueblo a los más de 400 profetas y sacerdotes del dios falso Baal, sabiéndose perseguido a muerte por la reina Jezabel, tiene que huir al desierto. En la huida llega al monte Horeb, o Sinaí, donde el pueblo, a la salida de Egipto, había experimentado la cercanía y había afirmado la alianza con Dios. Ahí tiene Elías la experiencia de la teofonía de Yahvé, que no se le aparece en lo que él podría haber imaginado, y que eran los signos tradicionales de las presencias de Dios: el huracán, el terremoto, el fuego, sino en una brisa suave. En ese encuentro recibe el encargo de volver a la ciudad, de nuevo, a seguir ejerciendo su misión profética. Se supone que con un ánimo más calmado y unos métodos más suaves. El Salmo habla también de un Dios lleno de paz y misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios anuncia la paz. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Jesús y los discípulos se encuentran en la orilla del lago, al caer la noche después de la multiplicación de los panes. Parte del pasaje propuesto también es narrado por Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52, y por Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. El episodio de Pedro se encuentra solo en Mateo. Algunos comentadores sostienen que se trata de una aparición de Jesús después de la resurrección. Vienen así aclaradas las dificultades de la iglesia y la necesidad de una fe más grande en Jesús resucitado. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Después de multiplicar los panes y dar de comer a la gente, al llegar la noche, Jesús se retira solo al monte a orar. Los discípulos, mientras tanto, adentrándose en el lago, están pasando momentos de apuro por el viento recio y contrario que zarandea su barca. Y eso que eran pescadores de profesión. Momentos que se convierten en pánico y gritos cuando, en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándolo por un fantasma, hasta que oyen su voz tranquilizadora. Mateo es el único que añade el episodio de Pedro, que pide a Jesús que lo deje caminar también a él sobre el agua. Pero luego pierde la confianza, tiene miedo a hundirse y es salvado por la mano de Jesús. Las tempestades de la iglesia y de cada cristiano. Es fácil ver en el episodio de hoy una imagen de las numerosas tempestades que ha tenido que sufrir la comunidad de Jesús a lo largo de los siglos, con vientos realmente contrarios. También las que sufre cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, hasta el punto de que nuestra barca personal también amenaza a veces con irse a pique por las circunstancias contrarias, internas o externas. A la iglesia se le ha comparado desde siempre con una embarcación, la barca de Pedro. Todos sabemos que ha tenido tempestades fuertes a lo largo de los siglos
y sigue teniéndolas ahora. A veces combatida desde fuera, con vientos fuertes y olas encrespadas, y otros desde dentro, con mar de fondo. También tenemos la experiencia de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro: sálvanos, Señor, que perecemos. Jesús, hombre de oración. Jesús ora en la soledad y en la noche, a la hora de las comidas, con ocasión de los acontecimientos más importantes: el bautismo, antes de escoger a los 12, antes de enseñar a orar, antes de la confesión de Sarea, en la transfiguración, en el Getsemaní, sobre la cruz. Ruega por sus verdugos, por Pedro, por sus discípulos y por los que le seguirán. Ruega también por sí mismo. Enseña a orar. Manifiesta una relación permanente con el Padre, seguro de que no lo dejará nunca solo y lo escuchará siempre. Ha prometido seguir intercediendo en la gloria. Reflexionemos. En los momentos de oscuridad y tormenta interior, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo integramos en nuestra vida la ausencia y la presencia del Señor? ¿Qué lugar tiene en nuestra jornada la oración personal, el diálogo con Dios? Oremos. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo y olvidamos que eres tú la fuente de nuestro gozo. En los momentos de tristeza no te buscamos o queremos que intervengas milagrosamente. Ahora sabemos que no nos abandonas nunca, que no debemos tener miedo. La oración es también nuestra fuerza. Aumenta nuestra fe. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por tu reino. Amén.